licenciado en Gestión Comercial y Marketing. Ha tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en 3 continentes, en multinacionales como Walt Disney, Telefónica, Ogilvy y Matters, entre otras, y como asesor independiente. Tiene una gran experiencia realmente. Ya ha trabajado con nosotros en el Ministerio de Economía y nos ha ayudado a desarrollar algunas herramientas muy útiles que hasta la fecha se siguen utilizando. Actualmente es fundador de Chief Operation Officer de Agora Consulting, compañía especializada en la generación de ventajas competitivas en organizaciones y en procesos de internacionalización, a quien yo le pido, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. David, el tiempo es tuyo, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues para mí es un privilegio siempre compartir con empresarios, con la parte pública, la parte académica, ciertas experiencias relacionadas con la competitividad. Y al final el tema de la competitividad se vuelve como que un tema muy complejo, porque precisamente cuando nos ponemos esa palabra delante, ¿vale?, nos cuesta definirla. ¿Quién me ayuda a definir competitividad? ¿Qué es la competitividad? Características que nos hacen distintos. Más. Básicamente lo veo como mezclar la parte de eficiencia con creatividad. Entonces, para lograr como un resultado diferente a los demás. Por favor. Competitividad podría ser el conjunto de características y ventajas comparativas y competitivas que nos hacen permanecer en el mercado para ofrecer un bien o servicio que satisfaga necesidades sentidas de la gente. Alguien de una institución pública que me defina competitividad. Es una condición que puede tener una persona, una empresa o en su caso un país, ¿verdad? Es la condición para poder ser competitivo, ¿verdad? ¿Y de qué va a depender? De las fortalezas que tenga. Muchas gracias. Todos han dicho algo que tiene que ver con la competitividad. Dependiendo del ojo desde el que se mire, la competitividad se define de una manera o de otra. Si lo veo desde una institución pública o macro, la define de una manera. Si la veo desde el empresario que se tiene que pelear todos los días por una cuota de mercado, la veo de otra. Entonces, cuando a mí me pasa la tesitura de aprender a definir algo, me voy al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que ya hay mucha gente que se dedicó precisamente a definir las cosas desde la esencia. Entonces, competitividad es capacidad de competir. Rivalidad para la consecución de un fin. Al final, la competitividad tiene que ver con cualquier cosa que tenga que ver con competir. Y nacemos todos siendo competitivos. Competir, dicho de personas, es contender entre sí aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa. ¿Vale? Y dicho de las cosas, competir es igualar a otra análoga en la percepción o en las propiedades. Esa es la base de la competitividad. Si nos vamos a la parte macro, ¿vale?, el índice de competitividad global, ese que tanto oímos hablar, ¿vale?, lo que mide es cómo utiliza un país sus recursos para generar la suficiente riqueza para que sus habitantes, ¿vale?, tengan un alto nivel de prosperidad. Alto. No que sean prósperas, sino que tengan un alto nivel de prosperidad. El índice de competitividad guatemalteco en los últimos 7 años, ¿vale?, nos ha posicionado en el medio de la tabla. Siempre.
142 países, visto desde el punto de vista macroeconómico. ¿Vale? Guatemala siempre ha estado en un índice relativamente en torno al 4, décima arriba, décima abajo. Si miramos los años anteriores, estamos por ahí. Y muchas veces dejamos a las instituciones públicas que sean ellos los que decidan cómo generar la competitividad. Y la empresa privada tiene muchísima responsabilidad en que esto pase a otro nivel. No llegamos ni a la mitad de la tabla. ¿Vale? ¿Cómo la empresa privada puede ser competitiva y apoyar precisamente a la mejora de esos índices de competitividad global? A la parte pública le dejamos que haga su trabajo. Hagamos que la parte privada haga el suyo. ¿Estamos de acuerdo? Por nuestra experiencia en la región y en muchos años de darnos de bruces con un montón de retos desde el punto de vista empresarial, generamos una fórmula de la competitividad. ¿Vale? Nos metimos los de marketing, nos metimos a matemáticos y físicos y creamos una fórmula. ¿Vale? Que es la que quiero de alguna manera trasladarles para que puedan poner en práctica el tema de la competitividad en sus empresas, en las empresas a las que vayan a asesorar. Y es eso. Creatividad más innovación, más brand intelligence, por la capacidad de adaptarse, partido de la confianza. Y a eso, ¿vale?, se reduce ni más ni menos la competitividad de una empresa desde el punto de vista privado. No es algo que nos hayamos fumado así y que nos hayamos inventado y nos hayamos sacado de la manga. Lo hemos contrastado en más de 160 organizaciones ya. Entonces, nos ayuda un poquito a perfeccionar esa fórmula. ¿Cómo se aterriza cada uno de esos conceptos? ¿Quién me define el concepto de creatividad? De aquí, ¿quién se considera creativo? Que me levante la mano. Uy, 50%. Vamos a ver si al final conseguimos que el otro 50% la levante. ¿Qué es creatividad? Diccionario, capacidad de crear. Y el diccionario dice que crear es producir algo de la nada. Establecer, fundar, introducir por primera vez algo. E incluso hacerlo nacer o darle vida, obviamente, en un sentido figurado. Aquí no hay ningún doctor Frankenstein. Eso es crear. Y la creatividad va más allá de tener buenas ideas. ¿Vale? Hay 4 mitos relacionados con la creatividad. Y muchos de ellos probablemente forman parte de lo que piensan algunos de los que no han levantado la mano. La creatividad es impredecible. ¿Es impredecible o no? No. La creatividad se puede planificar. La creatividad se puede entrenar. Con lo cual no es impredecible. ¿Es talento reservado? ¿Es talento reservado a un músico, a un pintor? Para nada. ¿Aquí quién está casado? No me dirán que no han tenido que ser creativos para llegar a esa posición en la que estamos todos, ¿no? Luego no es talento reservado. Solo algunas personas pueden ser originales. No, hombre, todos nacemos originales. De base. Somos únicos. ¿Y es cosa de una sola persona? Tampoco. Se puede ser muy creativo en grupo. Y eso es algo que tienen que empezar a quitarse de sus mentes. ¿Vale? Yo puedo ser creativo.
todos tenemos en nuestra concepción ser creativos. Y de esa palabra, ¿qué me dicen? ¿Qué es innovación? Mejorar lo que ya está creado. Acción y efecto de innovar, que es mudar o alterar algo introduciendo novedades. Y curiosamente hay una acepción del diccionario que pone volver algo a su anterior estado. ¿Por qué creen que pone eso el diccionario? Y porque perdemos la esencia de las cosas. Porque perdemos el origen de las cosas. Porque muchas veces el día a día nos hace perder el foco. Y el grado de innovación muchas veces está en volver a recuperar la esencia de donde uno viene, desde donde una empresa viene, desde donde un producto se generó un servicio. ¿Vale? Es poder utilizar los recursos de una manera diferente. Y ahí tienen un ejemplo. ¿Se puede ser creativo y no innovador? ¿Sí? ¿Se puede ser innovador sin ser creativo? También, simplemente por una regulación sanitaria, fitosanitaria, al final uno tiene que innovar a la fuerza, ¿no? Pero la innovación necesita creatividad. Sin creatividad, al final, las innovaciones se quedan en una parte muy llana, ¿no? Se puede ser innovador a la hora de comunicar una campaña de autismo, o se puede ser creativo a la hora de vender un producto reductor, o a la hora de prescribir mi producto en otros ámbitos. Señores, con 4 años aprendimos un idioma. Todos nacimos con un IQ de 150 para arriba. Todos. Con 4 años aprendimos un idioma. Aprendimos a caminar. Yo tengo un hijo de 9 meses, que cumple ahora 9 meses, y empieza ese proceso de empezar a caminar y es verdaderamente arduo. Aprendimos a unir conceptos. El agua moja, el fuego quema. ¿Y entonces qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado de los 4 años para acá? La educación. En parte sí. Nos empezaron a decir esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace. ¿Vale? Nos empezaron a meternos en una caja. En el colegio aprendíamos a contestar lo que quería oír el profesor. Si no le entraban, en mi época te metían un reglazo en los dedos. ¿Verdad? Sí. Pero eso es justificable hasta que uno tiene uso de razón y elige la educación que quiere tener. ¿Vale? Al final somos nosotros los que nos ponemos esos límites. Al final somos nosotros los que nos ponemos esa caja. Al final, desde el punto de vista empresarial, son los empresarios y los que tenemos que asesorar a las empresas los que nos encajonamos. ¿Vale? Y de hecho, miren, esto no lo estoy diciendo yo porque sí. Hay un estudio que hizo IBM en el año 2010 en el que determinaron que la resolución creativa de problemas y la creatividad se han plasmado como una de las competencias fundamentales de un líder. Y la mayoría de ustedes tiene que trabajar con líderes empresariales o con líderes comunitarios. Entonces
capacidad de desarrollar esa creatividad. De primero, hacerlo con ustedes y de segundo, trasladarlo a esas empresas. Y les doy 5 tips, porque es muy fácil decirlo, ¿vale? Pero no hay que hacerlo. Les decía que la creatividad se entrena. Sí, les doy 5 tips. Primero, cuestión de fe. De verdad, es una cuestión de fe. Si usted piensa que es creativo, será creativo. Si pienso que no soy creativo, no seré creativo. Y eso es una realidad. Es cuestión de fe. Ver el vaso medio lleno. ¿Y por qué no entero ya lleno? 50% agua, 50% aire. ¿Sí? Eliminen la voz del juicio. El juicio. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Será? ¿No será? Esas cosas, ese diablillo que tenemos aquí detrás siempre cuando queremos hacer algo y dar un paso, que no nos deja. ¿Vale? El juicio social es lo que limita muchas veces iniciativas empresariales. El juicio social hace que muchos emprendedores y empresarios no den pasos adelante. No es una cuestión financiera, es una cuestión de actitud. Si no, se lo digan al presidente de IBM, que una vez dijo esta grandiosa frase, ¿vale? Si lo hubiésemos seguido, no estaríamos hablando ahora mismo, ni estaría utilizando esto, vamos. Estaríamos con los acetatos todavía. Este señor dijo en el año 60, antes de los años 60, que solo había un mercado para 5 computadoras en el mundo. Eliminen el juicio. ¿Vale? Dejen que sus empresarios tengan vocación propia. Frases que matan una idea. Con respecto a eso tenemos que hablar. Ya lo intentamos antes. Esa es. Esto no va a funcionar porque no hay tiempo para eso en este momento. No conozco a nadie que pueda hacer eso. ¿Que te fumaste? Deja de estar pensando babosadas. Entonces, cuando vimos ese tipo de frases en nuestro entorno, hay que saltar la alarma, ¿vale? De verdad. En el desarrollo empresarial y en el desarrollo competitivo, la creatividad, la innovación son parte clave en un mundo tan globalizado como como en el que estamos viviendo hoy y en el que nos exige precisamente adaptarnos de una manera creativa. Tercero, inyéctese frescura. Estamos agarrotados, hombre, vivimos agarrotados, vivimos en el estrés diario, vivimos en un complejo bomberil continuo, de bombero voluntario. Entonces hay que inyectarse frescura. El problema nunca es meter ideas nuevas. ¿Cuál es el problema? Desechar las viejas. Y si se puede hacer desde el punto de vista agrícola. Se puede llevar a cualquier nivel. De verdad. La clave de que muchas empresas no avancen es que no son capaces de desechar lo viejo para que entre lo nuevo. Yo me he tenido que encontrar a mucho empresario con empresas de 25 años o más que te dicen, a mí no me vas a enseñar cómo vender, porque llevo haciéndolo así los últimos 25 años y me ha funcionado. Y eso te funcionó hace 25 años, pero ahora las cosas han cambiado. ¿Vale? Entonces, intenten por cualquier circunstancia desechar lo viejo para que entre lo nuevo. Modifiquen su ambiente. Normalmente no solemos ser creativos porque lo hacemos en sitio y pretendemos ser creativos en un ambiente en el que no.
uno no es creativo. Elija, descubra el sitio donde usted puede llegar a ser creativo. ¿Vale? Todos tenemos un sitio en el que podemos desarrollar ideas. Eso trasládeselo también a sus empresarios. Desarrollen la curiosidad. Curiosidad no es igual a ser shooting. ¿Vale? Desarrollen la curiosidad. Gran parte de las innovaciones empresariales y muchas de las empresas de éxito hoy en día parten de una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si agarro los directorios del colegio y busco una plataforma en la que la gente pueda volver a conectarse después de muchos años de haber dejado el high school y toma, tengo Facebook? ¿Qué pasaría si cambio un proceso de producción o una etapa del proceso de producción? ¿Qué pasaría si cambio un ingrediente de mi receta? ¿Qué pasaría si cambio al gerente de ventas? ¿En serio? O sea, es una pregunta que hace que las cosas evolucionen. Creatividad e innovación. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Una manera de trasladarlo. ¿Qué pasaría si agarro un sillón y lo convierto en una litera? Para espacios reducidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es como se traslada una parte creativa frente a la innovación sobre algo que ya hay establecido. Tercer elemento de la fórmula, el brand intelligence. ¿Qué es eso del brand intelligence? Hoy en día los mercados son un poco más complejos y que por favor esto lo digo con mucho respeto frente a los académicos que haya por acá. Son más complejos que un tema bidimensional de oferta y demanda. De hecho, hoy en día ya nos dimos cuenta desde hace muchos años que quien no está posicionado desde la demanda y está posicionado desde la oferta va por mal camino, ¿no? Hoy en día manda la demanda frente a la oferta. Pero creemos que es un poco más complejo de visualizar las cosas desde el lado de la oferta y de la demanda, ¿vale? Los mercados se mueven en tres ejes. El primero desde la empresa, desde el producto y servicio o desde la marca que queremos lanzar y los objetivos que quieran cubrir. Desde el lado del cliente, del beneficiario o del usuario y desde el lado del canal de comercialización o el canal de distribución. Entonces, las organizaciones, esto es aplicable tanto a una organización pública como para una organización privada. Al final, yo me voy a ir posicionando en función de esos tres ejes y en función de las estrategias que yo vaya generando. Sobre todo, conociendo bien quién es mi cliente, mi usuario y beneficiario, que no lo conocemos bien. Creemos que lo conocemos, ¿vale? Pero no le preguntamos para saber qué piensa, qué oye, qué escucha, qué quiere. No involucramos a nuestros clientes y a nuestros consumidores ni a nuestros beneficiarios en los procesos de decisión empresarial. Y eso es vital hoy en día. Y ejemplos tienen muchísimos. De los más sonados, por ejemplo, Frito-Lay ya no tiene un laboratorio de innovación en el que hay 5 tipos con bata blanca investigando nuevos sabores. Frito-Lay lo que hace es lanzar una convocatoria por redes sociales para que el consumidor elija cuál es el próximo sabor que quiere que saque Frito-Lay. Entonces salen las papas de solomillo encebollado. ¿Vale? Y eso es por una cuestión de implicar al cliente y al consumidor. Tus empresarios, o sea, que no le vengan diciendo, no, yo conozco a mi cliente, yo tengo mi perfil de cliente establecido, además no. O sea, pregúntenle a su cliente. Que sus empresarios pregunten a su cliente, que involucren al cliente en todos los procesos empresariales. Y el canal de comercialización y el de comunicación, importantísimo. Hoy en día elegir por dónde vendo, cómo vendo y a quién vendo es vital.
yo pueda hacer con otro tipo de organizaciones que fabriquen o desarrollen el mismo producto o el mismo servicio, hasta análisis de productos y servicios, análisis competitivos de la organización, mapas de insights, mapas de procesos de decisión del consumidor o del cliente, análisis de expectativas del cliente. Hay un montón de herramientas de inteligencia de mercado. Todo esto es inteligencia de mercado, esas palabrejas que oímos, que nos ayudan y nos apoyan a generar un mejor posicionamiento dentro de las organizaciones. ¿Y qué es la adaptabilidad? El diccionario dice que cualidad adaptable, ¿no? De verdad, para mí ha sido una práctica espectacular cuando tengo algún problema de definición del diccionario. ¿Sabes? Ni libros de marketing ni historias, diccionario. Adaptar es acomodar, ajustar algo a otra cosa. La adaptación tiene que ser vertical y horizontal. Se pueden adaptar procesos, se pueden adaptar organizaciones, se pueden adaptar productos, se pueden adaptar procesos de producción. Entonces, la adaptabilidad de una organización es vital para todo el proceso competitivo. Tenemos la dicha de trabajar con un montón de organizaciones a nivel centroamericano y en especial en pequeñas y medianas empresas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el potencial de las empresas centroamericanas en adaptarse a las tendencias del mercado es espectacular, pero necesitan esas herramientas. Los países centroamericanos y Guatemala, desde su base, no puede competir en volúmenes, salvo que yo sea azucarero, salvo que sea cafetalero, piñero o bananero. Y eso no es el reflejo de lo que es Guatemala y Centroamérica. Entonces, lo que podemos competir es en adaptarnos al mercado y en productos de valor añadido, en productos de margen y no de volumen. Entonces, la parte de formular muy bien la competitividad de las empresas a las que ustedes asesoren es vital para llegar a ese punto. Y es la parte que todas las empresas que ustedes puedan atender generen ese empuje a ese índice de competitividad del país. Ahí tienen un ejemplo, McDonald's, que todos lo conocemos, ¿vale? Genera esa adaptabilidad vertical y horizontalmente. El producto Big Mac en India se llama Macalutica y está hecha a base de papas, porque la vaca es un animal sagrado en la India y no se puede comer. En temas de promoción, McDonald's no se llama McDonald's igual en todos los sitios del mundo. En Australia se llama Macca's, en Filipinas McDo o en Alemania McDo. En temas de distribución, McDonald's en Noruega tiene puntos de venta en los ferries y en Suiza en los trenes. Y en precio no es el mismo precio el McDonald's en Estados Unidos que aquí, que en la China. Entonces el proceso de adaptabilidad pasa vertical y horizontalmente, ¿vale? Sin perder la esencia de McDonald's. En México, ¿vale?, culturalmente se desayunan hotcakes, café, jugo y ahí hay un emparedado de lomo y queso. En Argentina se toman croissants y es un desayuno mucho más dulce. Si se dan cuenta, no se pierde la esencia de McDonald's y a McDonald's adapta la estructura desde el punto de vista cultural de su operación entera. Eso es un ejemplo de adaptabilidad. Y se puede llevar a todos los niveles. O sea, desde la micro hasta McDonald's. De verdad, los problemas de competitividad, ¿vale?, en tamaño son igualmente proporcionales al tamaño de la empresa. O sea, los problemas que pueda tener McDonald's de competitividad son igualmente grandes al tamaño que tiene McDonald's.
su fórmula. ¿Vale? Y la confianza está en función de que yo lo que diga lo cumpla, que es la credibilidad, la confiabilidad. Mis acciones respalden lo que hablo. La intimidad, esa conexión y esa empatía que yo pueda tener con mi cliente. Y la autoorientación. Mis palabras y mis acciones están dirigidas hacia mí o hacia mi cliente. Y de verdad, les invito a que esta fórmula de la confianza se la apliquen ustedes personalmente y en sus centros. Porque dependerá esa última variable, la autoorientación, si realmente yo estoy orientado a desarrollarme yo en vez de a desarrollar mi cliente, ¿vale? Estoy perdiendo la generación de confianza en el cliente. Y esto es una regla que sí es matemática. Les invito a que esta fórmula le pongan de 0 a 10 cada uno de ustedes en cada uno de esas variables, en credibilidad, en confiabilidad, en intimidad y en autoorientación, y vean lo que les sale. Porque este es uno de los males más grandes que tiene la competitividad empresarial. Si yo como empresario estoy orientado a ganar pisto para mí, ¿vale? Mal voy. Porque no genero la confianza suficiente en el cliente como para que me compre. O sea, es una regla, pero lapidaria. ¿Por qué? El cliente hoy en día tiene casi más información de lo que uno tiene como empresa. Los clientes hoy en día no se les puede mentir. Entonces al cliente le cacha a uno realmente si es creíble, confiable, si hay una empatía entre el cliente y mi persona, y si lo que quiero es ganar pisto a base de aprovecharme del que tengo enfrente, o si realmente lo que hago es intentar cubrir una necesidad o cubrir una expectativa del cliente. De verdad, la competitividad tiene que ver mucho con la parte creativa, con la parte de innovación y con la parte de generación de inteligencia de mercado. Sobre todo, además, por eso le ponemos el por a la adaptabilidad, porque la capacidad que tenga de adaptarme estructural, vertical y horizontalmente en una organización, ¿vale?, hace que potencie el crecimiento de una compañía. Si se dan cuenta, no he hablado en ningún momento de dinero, no he hablado de financiación, ¿vale? Porque si algo tiene el empresario es que se busca la vida en ese sentido. Si no apoyamos al empresario en darle las herramientas necesarias para ser creativo, para ser innovador y para generar esa parte de inteligencia de mercado, y no le apoyamos en eso, difícilmente pueda tener toda la plata del mundo, pero al final no va a prosperar su negocio. Yo pues no tengo más que compartirles. Sí me gustaría que en algún momento pues puedan hacerme alguna pregunta. El tema de la competitividad y las herramientas de competitividad al final tiene muchísima literatura y hay un montón de metodologías que al final pues obviamente la Universidad de San Antonio tiene muchas prácticas en ese sentido dentro de los ProMIPYMES, pero créanme, nuestra experiencia, llevamos más de 160 organizaciones en casi un año y medio que han pasado por delante en diferentes procesos de mejora competitiva, muchas de ellas desde el punto de vista de la internacionalización. Cuando una empresa se internacionaliza, al final hay que revisar todos los procesos, porque los mercados son distintos, las regulaciones son distintas, el consumidor se comporta de una manera distinta y hay que revisar todo esto. Entonces es una muy buena práctica para que las empresas reorienten sus giros de negocio, ¿no?
fácil. O sea, ser empresario no es fácil. ¿Vale? Lo que determina el ser empresario exitoso o fracasado, que aún así el fracaso tiene su parte de experiencia. O sea, yo he quebrado 2 negocios antes de tener otros 2 negocios rentables. O sea, el fracaso es escuela también. No es fácil. Depende de un tema de actitud, muchas veces. De verdad. O sea, es un tema de actitud y es un tema cultural. O sea, muchas veces aquí me he encontrado con que hay gente que cree que no puede sacar las cosas adelante y el vecino sí. Sí es un tema cultural muchas veces. No es fácil, pero hoy en día es muchísimo más fácil. O sea, si a mí en el 2004 me hubiese encontrado con centros de apoyo a la pequeña y mediana empresa, creo que para mí otro gallo hubiese cantado en los 2 que quebré. ¿Querías? Por favor. Es que, perdone que sea tan radical, pero el desarrollo empresarial y de las pequeñas y medianas empresas de un país pasa por dejar que los empresarios mueran. O sea, suena muy radical, pero el empresario no va a cambiar. Sí, entonces, ustedes que tienen la posibilidad de hacer trascender las pequeñas y medianas empresas dentro del país, dentro de sus centros, lo que tienen que trabajar es en una buena selección de dónde poner los huevos y en qué cesta. ¿Vale? Porque, de verdad, no todo el mundo está dispuesto a cambiar. O sea, no todo el mundo está dispuesto a dejar que un chaval de 25 años, ¿vale?, cuando uno tiene 43, le proponga algo que desde su conceptualización creativa puede ser una locura, pero que a la hora de ejecutarlo genere otro tipo de desarrollo empresarial. Y eso parte desde nosotros, que dejemos que eso permeabilice. O sea, es el tip que le decía antes de... A ver si llego rápido. Este es el que usted está diciendo, el que corta muchas veces ese desarrollo. Ahora bien, cuando a un empresario le dice que tiene que modificar un producto para ser más competitivo, hay que hacerlo con razones. ¿Vale? Hay que argumentarlo sobre una base de mercado, sobre una base de estudios de consumidor y sobre una base testeada del producto. ¿Vale? Pero, de verdad, yo no tengo ahora en la cabeza los datos de la población guatemalteca, pero estábamos hablando antes que en 5 años el 70% de la población va a estar entre 30 a 35 o 30 a 37 años. O sea, es el futuro de Guatemala. Y hay que dejar que la frescura
procesos en los que precisamente se generen ideas nuevas y se voten las maneras antiguas y tradicionales. O sea, a mí, cada vez que salgo fuera y oigo de un guatemalteco lo de la cubeta de cangrejos, ¿vale? Yo no soy guatemalteco, pero llevo 7 años viviendo aquí y me eriza la piel, me pone nervioso, o sea, me cabrea, porque sé que no es así. Pero dejamos que eso sea lo que nos pone la pata de elefante en el pecho. Antes de iniciar con el grupo de empresarios, puedes trabajar como en un taller de creatividad para poderles como, muchas veces ellos tienen las respuestas, pero o no tienen miedo o tal vez no han logrado como que encontrar esas respuestas dentro de ellos. ¿Usted consideraría que es una buena idea poder trabajar en eso previamente, asesorarlos? Definitivamente. El miedo muchas veces, el 80% del miedo se basa en la falta de información. O sea, uno no da un paso adelante porque no tiene la información suficiente que le permite dar el paso adelante. O sea, cuando mi hijo empieza a caminar, en su mente me imagino que lo que le va a pasar es, si yo pongo el pie realmente, cuando llegue ese pie al suelo me va a sostener y no me voy a caer. Eso es lo que al empresario al final le pasa a la hora de dar un paso, esa parte de desconocimiento. Y efectivamente, muchas veces la gente no se considera creativa o que pueda desarrollar creatividad. Entonces, un contador puede ser creativo, un administrativo puede ser creativo. De hecho, en las empresas, ese comité de innovación tiene que estar integrado por gente realmente que pueda generar un potencial diferencial sin estar inmerso en la operación. Entonces, sí sería muy bueno que trabajasen en el tema de la creatividad. Hay otra pata de elefante que se pone el empresario en el pecho y es, antes de concebir las cosas, decir, si es que no tengo plata, ¿para qué me voy a meter en esto? Entonces, antes de conceptualizar algo, ya se ponen la barrera de la plata. Pero sí, te aconsejo que hagas un ejercicio en ese sentido. Una pregunta. Hay ciertos territorios aquí en Guatemala que se caracterizan por tener determinado tipo de producción. Y cuando no es solo una empresa, sino es el sector en sí que tiene algún problema. Por ejemplo, hemos estado en la Verapaces, en Alta Verapaz. Y ahí hay una manifestación muy clara de problemas de precio de cardamomo. Sí. Y entonces piden ayuda y como es un tema de un sector y de mucha población. Entonces, obviamente hay necesidad de muchos procesos de creatividad, de innovación. Entonces, ahí cómo abordarlos si no estamos hablando de una micro, una pequeña, sino bien siendo un sector transversal. Sí. El problema de los commodities hoy en día en los mercados internacionales es muy duro en el tema de los precios. O sea, hoy en día los precios dentro del mercado de materias primas son muchas veces dilapidantes. Ha pasado con la arveja china aquí en Guatemala, ha pasado con un montón de productos. En el caso del cardamomo habría que trabajar directamente en temas de valor agregado con el cardamomo y de generar cadenas de valor, no de suministro. ¿Vale? Que normalmente trabajamos cadenas de suministro, no de valor. Entonces queremos mejorar la productividad mejorando la cadena de suministro, no generando cadenas de valor. El cardamomo lo que habría que estudiar es precisamente el uso que le está dando el tipo que me compra el cardamomo. Entonces, si yo averiguo cuál es el final de la cadena, investigo cuál es el final de la cadena y para qué están utilizando el cardamomo y hago producción inversa, generaré puntos de valor agregado para el sector. Si no me funciona vender el cardamomo a granel, tendré que buscar la manera de seguir vendiéndolo, generando ese valor agregado. No sé, aquí hay gente que ya genera la cadena de valor con el cacao y entonces hace una mezcla de
sector en concreto, lo que habría que hacer es un tema de investigar cuál es la cadena que sigue el cardamomo para dar un paso adelante en la semi-elaboración a la elaboración de productos. Porque si no, al final nos vamos a quedar en la variable precio. Y con variable precio en un sector, lo único que provoca son cierre de empresas. Y especialmente en el sector agrícola, la gente prefiere botar lo que está plantando, ¿vale? Y cambiarlo por algo que realmente en el mercado esté en un precio alto, ¿vale? Y en vez de trabajar en esa parte de generación de valor. Sí, buenas tardes. Yo considero, ¿qué piensa usted de que en Guatemala debería de existir un ministerio de investigación y desarrollo para darle seguimiento a todas las nuevas ideas y fortalecer también el programa ProMIPYME? La investigación y desarrollo podría ser un plus que nos podría encontrar el despegue que necesitamos en Guatemala. Por ejemplo, recordemos que Israel, la investigación y desarrollo le ha llevado a mejorar sus estándares de desarrollo, un programa de ello. Y otro punto importante es la educación, la cultura. Todos los libros hablan de cuál es el objetivo de un empresario: generar ganancias. Y usted habló, yo no estoy hablando de dinero. Los nuevos autores deben decir cuál es el objetivo de un empresario: generar confianza, equivalente a la confianza, utilidades. Gracias, excelente ponencia. Y usted innovó hoy. Es la primera vez en una ponencia donde usted fue a la naturaleza de las palabras. Normalmente otros utilizan conceptos de autores y usted fue a innovar hoy. Es que no sirve, he sido catedrático. Entonces, como catedrático hay que hablarle a alumnos. Excelente, gracias. Tal como ministerio lo dudo, no defendería la creación de un ministerio. Lo que haría es potenciar lo que ya hay. Para eso está la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para eso está el CONCYT, y lo que habría que de alguna manera es potenciar y darles muchas más herramientas a esas instituciones que ya están articuladas. Desgraciadamente, los presupuestos que se destinan para investigación y desarrollo, tanto en la parte pública como en la parte privada, son mínimos, son ridículos. Pero hoy en día hay un montón de herramientas y la tecnología nos ayuda a mejorar esa parte de investigación, ¿vale? Y al final la gente puede llegar a ser muy autodidacta. Si uno agarra a la gente joven, te garantizo que te puede llegar a generar un tema de investigación de mercado utilizando las redes sociales y utilizando internet que tiene muchísimo peso desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista analítico. Te ayuda a generar un montón de data. No generaría un ministerio. Sí es cierto que hay casos como el de Israel o Corea, que en 20 años con un posicionamiento muy claro en temas de investigación y desarrollo, de hecho Corea del Sur es el país por ende que dedica más porcentaje del Producto Interior Bruto a investigación y desarrollo, pero es una cuestión de posicionamiento, ¿vale? De país. Ahí ya nos metemos en un tema de agenda y en un tema de políticas de Estado, no políticas de gobierno, ¿vale? O sea, eso creo que es un poquito más complejo ahí dentro de otro ámbito, ¿vale? Y es cierto que uno monta una empresa para mejorar las condiciones de vida, pero si uno pone, y te lo digo ya por experiencia propia y vivida en propias carnes, si uno pone como objetivo principal ganar dinero, ¿vale? Quebras, de verdad. Los que nos metemos en el rollo de generar... A ver, yo he trabajado en Walt Disney, he trabajado en Telefónica, pero mi papá no me perdona que me haya dejado Telefónica. A día de hoy mi papá no me perdona que haya dejado Telefónica porque para él la concepción de Telefónica es un trabajo de 30 años. Entonces me moriré y me
sí me ha generado utilidad. La concepción de empresas y de productos no está basada en dónde está el pisto. ¿Vale? El pisto es una consecuencia de hacer las cosas bien. Sí, buenos días. Regresando un poco al tema de investigación y desarrollo. Los Promipyme tienen la gran oportunidad y la ventaja de estar de frente a las empresas, de conocer de una forma directa sus necesidades y de ahí pueden salir las propuestas para investigación. Tienen que detectar esas necesidades y plantear soluciones y hacer los requerimientos y las alianzas necesarias para que esas soluciones lleguen. Y a un nivel, tenemos que empezar a pensar en un nivel más micro, o sea, más local, para luego ir creciendo. De hecho, como parte del viceministerio, se tiene planificado pedirles por lo menos 2 investigaciones a cada Promipyme al año, de temas específicos y regionalizados. Igual, aquí tenemos algunos Promipymes que tienen cierto campo de experiencia. Entonces, los Promipyme en este momento se van a convertir en fuentes de información y van a ser también generadores de investigación para llevarnos a un desarrollo. No olviden una cosa, nosotros somos consumidores antes de empresarios. De verdad, o sea, úsense en su entorno. ¿Vale? ¿Cómo compramos realmente? ¿Cómo compramos realmente? ¿Cuál es el proceso de compra que uno sigue? Sí, y uno compra con esto y con esto. Y luego, si le da esto, lo materializa. ¿Vale? Pero a mí me encantaría tener una nueva camioneta. De hecho, tengo el catálogo de la nueva camioneta que me quiero comprar. ¿Vale? O sea, ya la tengo comprada con esto y con esto, pero todavía no me da esto. ¿Vale? Entonces, me propongo mis objetivos de cambiar camioneta. ¿Vale? Y todo lo que trabaje de ahora hasta que consiga ese objetivo va a estar fundamentado en conseguir esto para materializar lo que ya he comprado con mi mente y con mi corazón. ¿Sí? Una observación, porque el tema de investigación y desarrollo siempre ha sido un tema que me llama mucho la atención. Usted mencionó un modelo, digamos, a nivel gubernamental, digamos, Japón, donde he tenido la oportunidad de estar estudiando, pues utiliza mucho esa variable, digamos, como clave para lograr su desarrollo. Y realmente vemos cómo las empresas tienen sus áreas de investigación y desarrollo súper bien montadas, digamos, Toshiba, todas las marcas que conocemos por acá. Pero yo me quisiera referir al nivel del Promipyme, digamos. Todas las empresas que quieren seguir avanzando, adaptarse, están constantemente haciendo investigación y desarrollo. Digamos, no tan estructurado, digamos, como un modelo gubernamental o como parte, digamos, del sobrevivir de una transnacional y ir adelante, digamos, y invertir millones o miles de millones de dólares, pero constantemente la señora que teje está viendo qué está haciendo su vecina y está tratando de estar a un nivel, digamos, que le permita vender, ¿verdad? Y entonces sí, hay esa pequeña investigación y desarrollo en la micro, pequeña y mediana empresa, constante, no estructurado tal vez, y a veces no lo hay, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera referirme es que esa variable puede estar también a ese nivel, constantemente innovando, digamos, y adaptándose. Por eso te he puesto la definición de competitividad, no te he puesto una definición, te he puesto la del diccionario, porque va fundamentada en eso. Al final, uno es competitivo en función, ¿vale?, del estado en el que está. Sí es cierto que cuando las empresas llegan a un nivel hay que estructurar esa investigación, se tiene que volver sistemática, porque esa investigación tiene que generar toma de decisiones. Entonces sí tiene que estar estructurada, sí tiene que ser algo que forme parte de un proceso de mejora continua. Y sin estructurar procesos de investigación, al igual de generar comités de innovación dentro de las empresas, aunque sean
eso es lo que va a generar propuestas concretas dentro del crecimiento de esas compañías. Ya me pasé el tiempo, ¿no? ¿Está muy bien? Está muy bien, sí. No, aprovechando, si hay alguna otra pregunta, por favor. Tenemos todavía un par de minutos. Sí, aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Diego. Una pregunta nada más en base a la experiencia que usted tiene. No puedo escuchar toda la conferencia, pero sí he escuchado un poco acerca de competitividad y de estar trabajando aquí en Guatemala, ¿verdad? Que eso es lo más importante porque usted tiene experiencia en multinacionales muy, muy grandes en otros países y ahora conoce lo que nosotros tenemos aquí. En la parte de como el intraemprendimiento que se puede dar, ¿verdad?, dentro de las organizaciones que tenemos en Guatemala, a mí me parece que la mayoría de las organizaciones matan la innovación y el intraemprendimiento porque ponen demasiadas limitaciones y pues no hay incentivo para hacerlo. Sí. ¿De qué manera las empresas guatemaltecas, sobre todo medianas y grandes, porque las pequeñas pues tienen líderes muy, muy cercanos que pueden hacer cambios en cualquier momento, podríamos fomentar para que hayan cambios, o sea, hayan cambios en esa cultura de estar cortando el crecimiento personal dentro de las organizaciones aquí en Guatemala? Primero, por la experiencia que hemos tenido en muchas organizaciones, ya un poquito medianas a grandes, exige un cambio de cultura empresarial y un cambio de estructura organizacional. O sea, desgraciadamente las estructuras excesivamente verticales matan la creatividad y la innovación, definitivamente, porque están regidas en función de una jerarquía, no en función de la productividad. Entonces, en un punto la jerarquía no te deja ser productivo, fuera cualquier innovación. Las estructuras tienen que girar a entornos mucho más matriciales en el que los diferentes departamentos de una organización propongan y sean propositivos en ese cambio de cultura. Eso punto uno. Punto dos, la adaptación al mercado es vital. Para que se genere ese emprendimiento hay que saber dónde uno está posicionado y hacia dónde va a ir. Hay una pregunta que se hace mucho en entornos internacionales y que muy poca gente trabaja en contestar, y es: ¿dónde se ve usted dentro de 5 años como organización? Entonces, la respuesta a esa pregunta es vital en la generación de relaciones a largo plazo con proveedores y con clientes. Entonces, esa visión de cómo tengo que planificar los próximos 5 años del crecimiento de mi organización genera esa parte de innovación y de emprendimiento que tú estás diciendo. Pero definitivamente el tema organizacional tiene muchísimo, muchísimo peso en la cultura empresarial. Esa empieza por la cabeza. O sea, si la junta directiva de una compañía o las gerencias de una compañía no está dispuesta a cambiar o a provocar el cambio, a dejar que alguien le asesore en la gestión del cambio, hablamos, como hablábamos antes, de los empresarios destinados a la extinción. Y nosotros como Ministerio de Economía e instituciones, digamos, de apoyo, ¿qué podríamos hacer concretamente? O sea, pues porque yo entiendo que hay que cambiar el mindset de las personas y hay que agilizar las estructuras organizacionales, pero ¿qué podríamos hacer para realmente generar un cambio? O sea, por ejemplo, como crear un evento. Facilitar espacios de intercambio. Creo que eso es lo que tendría que hacer un Ministerio de Economía. Facilitar los espacios, facilitar el que haya centros de innovación, centros creativos en los que se intercambien experiencias, en los que los promipymes se puedan apoyar en nuevas investigaciones, nuevas tecnologías, en la gestión del talento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, un ministerio, y menos en nuestros países, que la estabilidad de las organizaciones y de las políticas es muy cortoplacista, desgraciadamente. ¿Vale? Creo que lo que se conservarían serían esos espacios y la generación de esos espacios de innovación, de creatividad,
traer expertos, de traer experiencias de otros países que al final te provoquen, ¿vale? Ese despertar y te provoquen el pensar cómo adaptar ciertas cosas que se hacen en otros lados y a hacer las propias. Ahí tienes el modelo japonés, o sea, los japoneses no inventaron los carros. Los japoneses innovaron. ¿Y cuál es la marca número 1 del mundo ahora mismo en ventas? Toyota. No. Me he ido más a por los inventores de los carros, a por una marca americana. ¿Más? Sí, hace un Dodge. Aprovechen, sí. ¿Pregunta? No. Bueno. Mil gracias por su tiempo. Sí. David, muchísimas gracias. Solo queremos entregarte este pequeño reconocimiento, una carpeta para que puedas llevar tus documentos también y te recuerdes de esta actividad en particular. Sí, también vas a ver la maleta. Ok, perfecto, buenísimo. Pues muchísimas gracias, David. Un placer. A vosotros, si me tienen a su entera disposición. Ok, gracias. Aunque tenga el acento raro, español, pues llevo 7 años viviendo en Guatemala. En la región llevo viniendo como 20 años. Me enamoré de una chapina y me retiró el pasaporte. Así que me tienen aquí a su entera disposición. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso para David. Escuchando la presentación de David me recordé de una frase muy típica de nosotros los guatemaltecos y es las 3B, bueno, bonito y barato, ¿no? Les suena muy familiar a todos. En el momento dado lo hemos hecho. Pero ¿sabe que hay una cosa muy curiosa? Pude leer parte de un libro, no lo he terminado de leer, pero dice bueno, bonito y carito. Y tenía razón cuando estabas comentando, no podemos competir con precio, porque entonces nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello. Realmente hay que conseguir los precios justos y lo que vale el producto. En uno de los procesos de capacitación que tuve la oportunidad de estar dando, hablábamos del tema de costos. Y el primer error es, ¿y usted cuánto ganó por hacer su producto? No, si yo soy la dueña de la empresa, entonces mi ganancia. No, ¿usted cuánto es lo que usted gana? No, yo gano de lo mismo, del mismo que salen las correas, dice el dicho, ¿no? Entonces, cuando realmente nosotros le enseñamos a ese empresario a calcular bien sus costos, puede ponerle los precios adecuados a su producto y jamás competir por precio. Tenemos que competir por calidad en el producto. Con esto vamos a concluir en este proceso de la parte de la mañana. Los queremos invitar a disfrutar de un delicioso almuerzo.